Y entonces Dios se agradó de Abel. Dice la palabra de Dios que Dios se agradó de Abel cuando llevó aquella ofrenda. Pero ¿saben qué? Dice la palabra de Dios que también Caín llevó la ofrenda. Me imagino que Caín llevó de lo más bonito, las mejores papas, el mejor maíz, el mejor trigo, lo mejor. ¿Y saben por qué? Porque estaba haciendo competencia con su hermano. ¿Saben por qué? Porque estaba diciendo, yo también voy a llevar. Pero ya en su corazón estaba envenenado. Ya su corazón había rencor. Ya en su corazón me imagino que miraba a Abel cuando tenía sus animalitos, y en su corazón estaba dejando anidar. Estos dos hombres, hermanas, representan dos clases de tierra. Una tierra buena y una tierra mala. ¿Y qué es lo que nosotros podemos cultivar? ¿Qué es lo que nosotros podemos poner en nuestro corazón para llevarle al Padre Celestial? Este hombre, me imagino este Abel, que con aquel amor, con aquella ternura, todo lo que hacía de tener sus animalitos, de cuidarlos, con aquel amor, aquel pasto verde me imagino que tenía, y le daba de comer para llevar aquella ofrenda al Padre. Y el otro también cultivaba la tierra, pero ¿saben qué? Dejaba que la cizaña se metiera. ¿Y qué era lo que había? Aquí dice la palabra de Dios que Caín tenía su corazón duro. Hermanas, el Señor no se enojó con Caín. Déjenles digo, no por la ofrenda. El Señor se molestó por el corazón que llevaba Caín. Porque me imagino que Dios le haber dicho, Caín, traes tu ofrenda, pero ve con tu hermano y discúlpate, porque veo tu corazón que está enardecido, que hay enojo, que hay ira, que hay envidia. Dice la palabra de Dios que Caín se decayó su semblante. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien viene y nos dice, y nos da la palabra y nos dice, hermana, el Señor dice que no le gusta eso? Porque a veces el Señor nos habla y no entendemos. Entonces el Señor dice, ok, el Señor nos habla con cuerdas de amor. Entonces el Señor, ¿qué hace? Va y manda a otra persona. Y viene alguien y te dice, mi hermano, el Señor dice que no hagas esto. ¿Y qué es lo que hacemos? En lugar de recibir esa palabra, nos molestamos, nos enojamos. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestra ofrenda no sube delante de la presencia de Dios. ¿Y saben por qué no sube? Porque vamos con ese corazón, con esa envidia. Y hoy en día Satanás se está encargando de que el enemigo venga y se meta en nuestras vidas y destruya lo que el Señor está sembrando en nuestro corazón. Todo aquello que el Señor nos da. ¿Acaso no le dio el Señor a Abel y a Caín lo mismo? ¿Acaso el Señor no los hizo con sus propias manos a su semejanza? ¿Acaso el Señor no puso un corazón nuevo en cada uno? Pero ¿qué fue lo que hizo? Caín dejó que se le envenenara su corazón. Caín dejó que aquello que estaba cultivando lo estaba cultivando, pero ya estaba contaminado. Muchas veces, hermanos, nosotros llegamos delante de la presencia de Dios y ¿saben qué? Y creemos que no hay nada en nuestro corazón, y las oraciones no suben. ¿Saben qué pasa? Del techo se bajan. Y les digo, por esto les voy a compartir algo. El año nuevo, yo estuve con una familia, había 3 familias, y me dijeron, hermana, empieza a orar. El año nuevo yo había pasado un tiempo hermoso en la presencia de Dios un día antes, y me vine y me gocé aquí en la iglesia, y esa vez yo sabía que yo había pasado un tiempo precioso en la presencia de Dios. Y otro día que me fui a esa casa y me dicen, hermana, por favor empiece a orar por las familias y empecé yo a orar. Claro que sí. Y empecé yo a orar y empecé a pedir bendición, empecé a pedir que multiplicación, empecé a, Señor, tú bendice, tú dales, bendice y dales y provee, Señor, y que esa bendición se derrame y que en sus negocios sean prosperados y empecé en todo. Hermanos, en ese momento yo sentí como mi oración del cielo, del techo, no subió, sino que bajó, cayó. Y les voy a decir, porque yo no dije nada. Yo llegué a mi casa, yo me vine todo el camino en silencio, preguntándome, Señor, ¿qué hice mal? Señor, ¿por qué mi oración no subió delante de tu presencia? ¿Por qué mis palabras, Señor, se fueron para abajo? Y me metí a un cuarto donde yo tengo mi intimidad con el Señor, y le dije, Padre, ¿qué hice, Señor, mal? Dime, Señor, porque al que tenemos que preguntarle es el Señor cuando sabemos que hay algo en nuestro corazón que está mal. Y el Señor me dice, es que tú oraste mal.
Y le dije, ¿por qué oré mal, Señor? Me dijo, porque tú pediste bendición, tú pediste prosperidad, tú pediste que hubiera multiplicación en sus negocios, en estas familias. Me dijo, ¿y sabes qué? Yo les amo. Me dijo, yo les amo y tengo misericordia. Conocen mi palabra, pero andan en rebeldía y hacen cosas que a mí no me agrada. Y cuando tú estabas pidiendo, por eso es que no subió. Para otra vez, no ores así, me dijo el Señor. Y puso la palabra en mi boca. Cuando el Señor pone la palabra en nuestro corazón, no se nos va a ir, hermana. Porque las palabras del mundo se van, se las lleva el viento. Pero la palabra de Dios queda aquí en nuestro corazón. ¿Y saben qué? Para enseñarnos el Señor cómo debemos de andar, qué debemos de hacer. Y el Señor me dijo, cuando ores, hubieras orado así. Le dije, ¿cómo, Señor? Me dijo, hubieras orado, Señor, yo bendigo esta familia. Yo te ruego que este año tú limpies nuestras mentes, nuestros corazones. Quites todo lo que estorba. Quita todo lo que te desagrada delante de ti. Dice, por eso tu oración no subió. Dijo, porque yo les conozco. Y hermanos, yo no soy nadie para juzgar a nadie. La palabra de Dios dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Pero yo miré cosas desagradables delante del Señor. Pero yo no soy nadie para juzgar. Yo miré y eso era lo que el Señor me decía. Muchas veces, hermanas, traemos cosas en nuestro corazón y llegamos delante de Dios con esa ofrenda y nos arrodillamos y el Señor lo primero que nos dice, ¿sabe qué nos dice el Señor? Que nos limpiemos, que escudriñemos nuestro corazón, que quitemos todo lo que hay dentro. Muchas veces no nos damos cuenta y venimos delante de la presencia de Dios o de nuestra casa, y muchas veces por eso no recibimos, dice el Señor. ¿Saben por qué no recibimos? Porque nuestras oraciones del techo se bajan. Y a veces pensamos que Señor, todo está bien, Señor, tú me vas a contestar. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa cuando pasa tiempo? Señor, ¿por qué no me contestas? Señor, ¿por qué? Porque yo te he estado pidiendo y pidiendo y pidiendo. Porque el Señor dice, ve, escudriña tu corazón y límpialo primero, para que esa ofrenda sea como la de Abel, agradable. ¿Me entienden? No como la de Caín. Y les voy a decir una cosa, muchas veces traemos cosas adentro que no las hemos quitado. Pero el Señor dice que nos limpiemos de toda maldad. Yo lo que les digo, hermanos, que estos dos hombres eran hermanos y eran tan diferentes. Pero Caín dejaba que esa cizaña se metiera y envenenara su corazón. Y hoy en día estamos en un lugar, o estamos viviendo en una época donde la envidia, el rencor, las cosas, y aún con la propia familia, hermana, a veces estamos en las propias familias y hay esa envidia, y hay ese enojo y esa ira. Eso no es de Dios y al Señor no le agrada. Dice su palabra, entrar por mis puertas con acción de gracias, dice el Señor, con rogativas delante de mí, de su presencia. Hermanos, me imagino que Dios le miró a Abel y le llevó, no sé qué, un corderito. El Señor se agradó, pero miraba el corazón de Abel. El Señor quiere que usted y que yo seamos esos Abeles, que lleguemos delante de su presencia con un corazón contristo y humillado. Dice su palabra que un corazón contristo y humillado no lo despreciará. Y que hermanas, que es lo que pasa cuando vamos delante de esa presencia de Dios, con ese corazón, con esa humildad. Por eso es tan importante, antes de salir de nuestras casas, arrodillarnos o para como sea usted, ore y decirle, Señor, limpia mi corazón, lávalo, para que cuando mi oración suba delante de tu presencia, llegue delante de ti. El Señor se agrada, el Señor le agrada cuando llegamos. Yo pienso que Él sonríe y nos abraza y sentimos esa presencia. ¿Cuántas veces venimos delante de su presencia y no sentimos nada y decimos, no, bueno, el pastor no predicó bien, o la alabanza no estuvo buena? No, mi hermana, no es eso. Somos nosotros mismos, somos esa tierra. Y estos dos hombres representaban esas dos tierras, que es la tierra buena y la tierra mala. Yo le decía, Señor, ¿qué clase de tierra soy yo? Estoy dejando que la cizaña se meta en mi corazón, estoy dejando que las cosas que están allá afuera me contaminen, y que cuando yo llegue a tu presencia, tú tengas que reprenderme así como Caín. Le digo
digo, no, Señor, que mi ofrenda suba delante de tu presencia, que mi ofrenda llegue delante de ti agradable, que yo llegue con ese corazón humilde, porque somos, dice su palabra, que somos nación santa, pueblo santo. El Señor nos escogió, el Señor mandó a su Hijo Jesucristo, no vino de embalde a morir por usted y por mí. Él no vino de embalde y Él quiere darnos todas las cosas hermosas que Él tiene para nosotros. Alabado es su nombre. Les voy a compartir siempre quise compartir no es testimonio, es un sueño, de un sueño que yo tuve hermoso. Y creo que algunas se los he compartido, otras no, pero lo voy a compartir. Hermanos, hace como unos 5 años yo tuve un sueño donde soñé que era una casa de 2 pisos. Y yo entré y la gente estaba acostada en el suelo y yo iba brincando así, los iba pasando. Había una escalera alta y me subí. Y cuando subí arriba al balcón, miré hacia abajo y miré a mi esposo. Y miré mucha fruta, había mucha fruta abajo. Y yo miré a mi esposo y le dije, bueno, todos conocen los nopales y las tunas, ¿verdad? Había un nopal lleno de tunas con flores y le dije a mi esposo, mi amor, dame unas, córtame unas. Y él volteó y me dijo, sí. Pero luego empezó a llover, hermanas. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escuche bien esto que le voy a decir, porque yo sé que esta palabra, no sé para quién sea, fue para mí, pero tal vez es para usted. Escuche bien. Empezó a llover, hermanas, empezó a llover tan hermoso, unas gotas de agua tan gruesas que caían. Y yo dije, Señor, está lloviendo. Y me bajé hacia abajo y salí afuera al patio. Y cuando llegué, hermanos, la tierra estaba toda reventada. Y yo le dije, Señor, ¿qué pasa aquí? Señor, ¿por qué la tierra está así? Y el Señor me dijo, voltea hacia arriba. Y cuando volteé hacia arriba, toda el agua estaba cuajada. Estaba hecha hielo, no hecha nieve, hermanas. Cuajada, transparente. Ustedes saben lo que les estoy diciendo. Le dije, Señor, ¿y por qué está el agua así cuajada? ¿Por qué está hecha hielo? Dijo, porque yo mando mis bendiciones y ustedes están sedientos y mi bendición no puede llegar a ustedes por la desobediencia, me dice el Señor. Y le dije yo, Señor, yo en eso desperté y le dije, Padre, ¿qué me quieres decir con esto? Hermano, ese sueño se lo he dado a mucha gente y el Señor me dijo, yo tengo muchas bendiciones para ustedes, pero no las pueden recibir. ¿Por qué no las podemos recibir, hermanos? Porque muchas veces nosotros llegamos soberbias delante de la presencia de Dios. Muchas veces pensamos, al cabo es Dios y me perdona, ya fui lavada con su sangre preciosa. No, mi hermana, precisamente porque fuimos lavadas con la sangre de Cristo, precisamente porque Él pagó el precio, nosotros tenemos que llegar con esa reverencia, con esa humildad delante de Él, para que